Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y continuamos, hermanos, un jueves más estudiando la Biblia. Y eso es un privilegio, hermanos, no todos tienen esta oportunidad. Y vamos a continuar con nuestra serie Verdaderos Cristianos. Y hoy día vamos a ver un título que es muy importante: ¿por qué persiguen a los cristianos? Hoy día vas a ver por qué persiguen a los cristianos. Para eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, los versículos 10 al 12. Amén. Capítulo 5, versículos 10 al 12. Pero también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Continuamos con nuestra serie Verdaderos Cristianos. Y a modo de pregunta, ¿no? ¿Por qué persiguen a los cristianos? Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Así dice el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí en tu presencia, reunidos aquí en este lugar, un jueves de estudio bíblico más. Gloria a Dios, tratando, esforzándonos por conocerte más, para poder crecer espiritualmente, Señor, y poder entender muchas cosas que a veces nuestra humanidad no puede entender, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y nos dirija a toda verdad, porque solamente Él puede hacerlo, nadie más. Ayúdanos a darle interpretación correcta, certera, conforme a tu voluntad, Padre. Que jamás, Señor, prediquemos lo que yo piense, lo que yo siento, lo que yo creo, eso está por demás, Señor. Sino siempre lo más certero, conforme a tu voluntad. Guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. Y permite, Señor, que no nos vayamos como hemos venido, Señor. Que tu conocimiento abunde en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentarnos. Hermano, después de este título, ¿por qué persiguen a los cristianos? Hermanos, a mí me surge una pregunta. Porque unos rasgos de carácter tan hermosos que Cristo forma en sus discípulos, ¿saben qué? Provocan persecución. Porque cuando Jesús toma a una persona y lo hace su discípulo, lo va transformando y lo hace cada día un mejor hombre, una mejor mujer. Lo hace manso, lo hace humilde. Y esos rasgos tan hermosos, ¿saben qué? Provocan ataques, burlas, agresiones, menosprecios. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque el que es pobre de espíritu, que reconoce que sin Dios no puede hacer nada, eso se contrapone con el espíritu de autosuficiencia que tiene la gente que no conoce a Dios. Son aquellos que le dicen al cristiano verdadero: ay, tú para todo mencionas a Dios, tú para todo la Biblia. Ay, no puedes hacer nada sin la Biblia. Tan inútil eres que dependes de Dios. Entonces es lógico que va a haber una confrontación. Te van a decir debilucho. Bueno, para nada. Entonces un humilde de espíritu, manso de espíritu, contrasta con lo agresivo que es la gente hacia Dios. Tú amas a Dios, respetas a Dios, honras a Dios, pero ellos no. Ellos cuentan chistes de Jesús, ellos cuentan chistes de la Biblia, blasfeman el nombre de Jesús. Entonces, como tú eres manso y humilde y tiemblas delante del Señor, tienes el temor de Dios dentro de ti, ¿sí? Porque tienes miedo a lo que Él habla a través de su palabra, pero tú amas a Dios. Y obviamente, a una acción tuya, hay una reacción de aquellos que no creen en Dios. Y viene el vituperio,
viene la agresión. Cuando tú pecas y lloras por tus pecados, se contrapone inevitablemente con aquellos que no son creyentes, porque ellos se deleitan en sus pecados. No solo lo hacen, lo dice Pablo, sino que se complacen con los que lo hacen, se deleitan. Entonces son aquellos que te dicen: no exageres, Santuzón, la vida es una y hay que vivirla, te dicen. Entonces los que tienen hambre y sed de justicia, los discípulos de Jesús, que les gusta hacer lo recto delante de Dios, que quieren agradar a Dios, pues es obvio que se contrastan con aquellos que andan tras la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, en satisfacer a la carne. Entonces, los que son misericordiosos contrastan con los que son insensibles, ¿sí o no? Que son egoístas, que dicen: lo mío es mío, y ellos nunca dicen: lo mío es del Señor. ¿Cuántos saben que todo lo que tienen es del Señor? ¿Sí o no? Todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Entonces sabes que todo es del Señor, ¿y qué dices? Debo de ser generoso, ¿sí o no? Entonces contrasta inevitablemente el carácter de un verdadero discípulo con uno que no es. Y esto, inexplicablemente, hermanos, produce agresión. Ejemplo: los limpios de corazón contrastan con los falsos, con los hipócritas. Si tú eres una persona limpia de corazón, recto, íntegro, vas a evidenciar la falsedad, la hipocresía de otros que se hacen llamar cristianos. Y eso va a provocar una agresión. Ay, sí, ¿qué te crees tú? Ay, sí, muy santuzón, muy perfecto. ¿No les ha pasado? Los pacificadores que tienen paz con Dios y por medio del mensaje reconcilian a los hombres y lo llevan a la paz con Dios por medio del mensaje. Y eso contrasta con los que son rencorosos, amargados y vengativos. Ay, es que usted no sabe lo que me hizo mi padre, pastor, pero perdónalo. No. Entonces hay una reacción. Y te dicen, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que a ti te han lavado el cerebro. Y ahí te empiezan a atacar. Pero Jesús nos advirtió al respecto y nos da una bienaventuranza, y a los malos, condenación. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20, mira lo que dice el Señor. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Y esta es la condenación. Hay una condenación. ¿Por qué viene esa condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y los hombres qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Porque a los hombres les gusta el pecado, por eso no quieren venir a Cristo, ¿sí o no? Porque sus obras ¿qué? Eran malas. En el mundo pura fornicación, adulterio, borracheras, lascivias, discotecas, karaokes. Gloria a Dios, aleluya. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Y eso es verdad. A muchos hombres que les gustan las fiestitas, las farras, las cosas malas, les invitas a la iglesia y no quieren venir. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz, aborrecen la vida recta. Gloria a Dios, aleluya. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque dicen: ay no, si voy a la iglesia, ay no, ya no voy a poder ir a la discoteca, al karaoke, ya no voy a poder noviar, ya no voy a poder tener 3 chicas. Y no les gusta venir a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Entonces aquí Jesús está hablando de 2 tipos de personas: los que aman las tinieblas, el pecado y todo lo que tiene que ver con eso, y los que aman la luz, la santidad, la rectitud, los que aman a Dios, los verdaderos discípulos de Jesús. Porque también hay infiltrados dentro de la iglesia, ¿sí o no? Que están en la iglesia pero se siguen dando sus bailecitos, tienen una doble vida. Esos no son cristianos. Gloria a Dios, parecen, pero no son. Más a la vueltita, Juan capítulo 7, versículo 7. Este pasaje, hermanos, en los primeros versículos habla de los hermanos de Jesús que no creían en Él. Yo te lo estoy adelantando porque no vamos a poder leerlo todo.
Entonces, como crecieron juntos con ellos, se burlaban y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 7. Vamos a ir parte por parte. No puede el mundo aborreceros a vosotros, o sea, a sus hermanos, que en ese momento no habían creído todavía en Él. Aleluya. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. ¿Qué hizo el mundo con Jesús? ¿Ah? ¿Qué hizo? Lo aborreció. Ahora, ¿por qué lo aborreció? ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo testifico de Él, dice, que sus obras son malas. O sea, testificada del mundo. Es decir, con el mensaje de Jesús, hermano, ¿qué cosa? Descubría la corrupción de los hombres, el pecado, llenos de adulterios, de robos, de homicidios, de toda perversidad. Por eso, hermano, cuando los confrontaba el mundo, aborrecía a Jesús. Lo odiaban, gloria a Dios, porque les decía de frente sus pecados, hipócritas. Uy. Más atrásito, capítulo 15. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué les va a suceder a aquellos que quieren caminar como Él? Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente como Cristo, sufrirá persecución, o sea, agresión. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Qué dice el Señor? Si el mundo os aborrece, sabed, o sea, ya tienen que saber, o sea, no va a ser algo novedoso para ustedes. Sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, nos va a aborrecer el mundo. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os... Él dice, no, porque antes me aborrecieron a mí, pero también a ustedes les van a aborrecer. O sea, no te tienes que sentir mal si tu papá, tu hermana, tu hermano, tus tíos te aborrecen. ¿Por qué? Porque no eres del mundo, hermano, eres diferente. Oye, ¿qué te crees? ¿Te acuerdas que cuando éramos jóvenes íbamos a hacer esto? Y ahora ya no quieres, ¿qué te crees? Y te comienzan a agredir. Tus amigos del colegio, oye, ¿y cómo no te acuerdas las fases que nos echábamos? Ahora, ¿qué te crees? Y te comienzan a agredir. Aleluya. Pero vamos a escudriñar Mateo capítulo 5, los versículos 10, 11 y 12. Vamos a ir parte por parte. Versículo 10. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución. Y aquí persecución viene del griego dioko, que significa perseguir, agredir en dos direcciones, o sea, verbalmente y físicamente. En otras palabras, Jesús está diciendo, bienaventurados, dichosos, los que son agredidos verbalmente y físicamente. Pero luego añade una cláusula muy importante, por causa de ¿qué? De la justicia. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa justicia? ¿Saben qué significa? Por causa de las verdades del Evangelio. Por causa de caminar como Dios quiere que caminemos con rectitud. Ejemplo, cuando tú en el colegio dices que eres cristiano, o en la universidad o en tu trabajo, y todos te abuchean, ¿no? Fuera ese cristianito, a veces aleluya. Y se te comienzan a mofar, ¿sí o no? O cuando sales a evangelizar, y cuando quieres entregar a veces un folletito, te agreden. No me dé. ¿Por qué me está dando? ¿Sí o no? Sacaplatas. Y por culpa de uno hasta tú caíste, hermano. Gloria a Dios. Hay personas que dicen, padres, yo lo he escuchado, que dicen, yo prefiero verte drogado, borracho, fiestero, promiscuo, a que te cambies de religión. Porque así estás traicionando la fe de nuestros abuelos, de nuestros padres. Uy. Entonces el punto es este.
hay una reacción inexplicable. ¿Y cómo es posible que gente de corazón puro, que es bueno, que es manso, reciba agresiones? ¿Ah? Parece ilógico, ¿sí o no? Gloria a Dios. Cuando tú le dices a tu amigo, a tu tío, tío, deja de tomar, deja de beber, y te agrede, porque quieres darle un buen consejo. Pero si a tu tío le dijeras, oye tío, vamos, aquí tengo 2 chelitas y 2 amigas, vamos, uy, este es mi sobrino, ¿sí o no? Pero cuando quieres ser bueno, manso, caminar en lo recto, hermanos, ¿qué pasa? Recibes agresiones. Por eso Jesús lo dijo. Gloria a Dios, aleluya. Que por causa de la justicia, ¿qué cosa? Vamos a ser agredidos. Por causa del evangelio, de las verdades bíblicas, cuando tú confrontas el pecado. Escúchenme bien. Hay falsos cristianos, ¿sí o no? Hay falsos maestros de la Biblia que engañan a la gente. Y cuando alguien predica, habla la verdad y expone la corrupción y las tranzas de esos falsos, ¿qué dicen ellos? Ay, estoy siendo perseguido por causa de Cristo. No. Hermano, no caigamos en el engaño, por favor. Hay que saber discernir cuando es una reprensión por conducta que viola a los principios de Dios, a ser perseguido por vivir como Dios quiere, predicar lo que Dios quiere. ¿Notan la diferencia? Espero que sí. Porque a veces cuando yo confronto, dicen, me está agrediendo por causa de que no, estamos agrediendo su corrupción, ¿sí o no? Hermanos, a Jesús lo agredieron verbalmente y físicamente. Verbalmente le dijeron, estás endemoniado. Y a veces a ti te dicen, aleluya, ya te quieres desretir, hermanos. Ay, voy a dejar la iglesia, me dijeron aleluya. No, hermano, ¿qué pasa contigo? A Jesús le dijeron que era un borracho, que era un comilón, verbalmente. Y físicamente, hermanos, ni se diga. Sabemos lo que le hicieron, ¿sí o no? Lo crucificaron, lo martirizaron. ¿Todo por qué? Por decirles la verdad de su condición. Por decirle a los fariseos que eran unos hipócritas, que decían una cosa pero vivían de diferente manera. Hermanos, después de 2000 años Jesús sigue siendo calumniado, sigue siendo agredido verbalmente. Y sacan historias de que Jesús era amante de María Magdalena, que tuvieron una hija. Otros más cínicos, endemoniados, dicen que Jesús era homosexual, que era amante de Juan el apóstol porque hasta se acostaba, dicen, en el pecho de Jesús. Hermano, si eso dijeron del maestro, ¿qué no van a decir de sus discípulos? A Pablo lo agredieron, le dijeron que él no era apóstol. Y miren lo que dice. Vayámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Esto es para todos los verdaderos discípulos. Si tú eres un verdadero discípulo, esto es para vos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice. Oh Gálatas insensatos. E insensatos significa faltos de cerebro. O sea, no entienden. ¿Quién os fascinó? O sea, fascinó significa ¿quién los hechizó? ¿Quién los, gloria a Dios, convenció? Gloria a Dios. Ahora, ¿de qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gloria a Dios. Ahora miren, capítulo 4, versículo 16. Miren, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, a ellos les gustaban las mentiras que decían los falsos profetas de esos tiempos. Pero él, por decirles la verdad, confrontar el pecado, gloria a Dios, aleluya, se ha ganado enemigos. A ver, tú ve y repréndele a tu amigo por su mala conducta. Se va a hacer tu enemigo. Oye, ¿quién eres tú para decirme esto?
Aun cuando corriges a un cristiano, ¿quién eres tú para juzgarme? Esa es la frase típica, ya se les ha acuñado a todos, hermano. Entonces, a los mismos cristianos de Galacia se los ganó como enemigos. ¿Por qué? Porque les habló con la verdad del evangelio. Y como dice la Biblia, la verdad no peca, pero incomoda. Porque ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? ¿Ah? ¿Verdad que a nadie? Y cuando tú dices una verdad del evangelio, ¿qué te dicen? ¿Ah? ¿Y quién te ha puesto a ti por juez? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uy, se ponen espirituales y sacan versículos fuera del contexto. Ignorancia bíblica. Entonces Pablo se volvió enemigo de los Gálatas por decirles la verdad. Pero no solo los Gálatas, porque ellos habían creído a falsos pastores que habían entrado a la iglesia, así como hoy, sino a los judíos mismos. Un día le apedrearon, lo agredieron físicamente y verbalmente. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice el Señor? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 2. Así dice el Señor. Mira, si para otros no soy apóstol, ¿por qué dijo esto? Porque decían algunos, Pablo no es apóstol, él era un perseguidor de la iglesia. ¿No se acuerdan, Corintios? Él no es apóstol. Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Por qué lo acusaban diciendo, este no es apóstol? ¿Saben por qué? Porque él comía carne, comía chanchito, no guardaba el sábado. Gloria a Dios, aleluya. Él se unía a la iglesia los domingos y como era judío, este no es apóstol. Parece que está pensando en casarse. Uy, porque para él era delito, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Ay, hasta trabajar quiere, porque él decía, yo no quiero ser carga para ustedes, porque para mí me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Y dice que él se ponía a trabajar, porque él no quería poner estorbo a la predicación, porque él decía, si yo les voy a sacar, tal vez se vayan. Entonces trabajo, que se salven esas vidas, que se arrepientan, que conozcan la verdad. Ya después ayudarán a la iglesia, porque para el verdadero siervo de Dios no es la prioridad sacar dinero, hermanos, sino que el pueblo conozca a Dios, que se arrepienta, que siga a Jesús. Entonces él dijo, contra los que me acusan, esto es una calumnia. Hermano, porque la vida de Pablo era totalmente correcta, conforme a los parámetros bíblicos. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso los judíos, bendito sea el Señor, se hicieron sus enemigos. Un día lo apedrearon y le pusieron una golpiza tal que pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba muerto, porque lo daban por muerto, pero no estaba muerto, solo estaba desmayado. Entonces estamos viendo cómo el mismo Jesús y luego ya sus discípulos son agredidos. ¿Cómo? ¿O por qué? Por causa de la justicia, por causa del evangelio. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Hermanos, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, porque cada que pasaba, cada que veía al rey Herodes le gritaba, adúltero, la mujer que tienes no es tuya, es de tu hermano Felipe, arrepiéntete. Uy, a Herodes no le gustaba eso, hermanos. No le gustaba que le digan la verdad. Si hubiera estado en estos tiempos, seguramente le hubiera dicho a Herodes, ¿no? Porque ya a todos los cristianos se les acuñó, ¿y quién eres tú para juzgar? Seguramente sí le hubieran dicho, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, eso provocó una reacción. La mujer adúltera que tenía, la que era de Herodes, dice que tenía una hija.
Y dice que un día bailó para Herodes. Y dice que a Herodes le gustó lo que bailó su hijastra. Y dice que estaban ahí con sus convidados. Y le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré, lo que tú me pidas. Y dice que fue la hija, como tenía una mala influencia de la madre, le preguntó: ¿qué le pido, madre? ¿Qué le pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista y que te la entreguen en una charola. Y fue, degollaron a Juan el Bautista. ¿Por qué? Por causa de la justicia, por predicar la verdad del evangelio. Porque Juan era un hombre santo que había preparado el camino del Señor y hablaba con la verdad, no como ahora, hermanos. Ese sí era un verdadero profeta. Y cuando los fariseos, jebuseos y todos los hipócritas se preparaban para ser bautizados por él les miraba de lejos y les decía: ya ustedes salgan de la fila, porque no los voy a bautizar. No, pero Juan, queremos bautizarnos. No, quítense de la fila. Primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. No me vengan con su hipocresía. Ese sí era un hombre de Dios, hermano. Y Juan, ahí con su traje de camello, marca Camel Boss, imagínate, diciendo verdades. ¿A quién le gusta? ¿Ah? A nadie. Cuando te sacan los trapitos al sol, ¿sí o no? Por eso siempre la predicación de las verdades de la palabra de Dios traerán una reacción. Así es el evangelio, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Te alabamos, Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Lo vamos a leer hasta el 17. Así dice el Señor: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El infierno. Gloria a Dios. Entonces una señal de que el Espíritu Santo está sobre ti es que te van a agredir porque eres un verdadero cristiano. Pero si pasas inadvertido en el mundo y te confunden con uno del mundo, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te hace diferente, hasta en tu forma de hablar, de vestir. ¿Lo estás entendiendo? Por ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y si padeces por malhechor, porque andas en tus tranzas, andas en cosas malas, y eso es otra cosa, hermano. Gloria a Dios. Ya hablamos al comienzo de esta serie. Hay algunos que están en las cárceles. Ay, Señor, hazme justicia. ¿De qué justicia? ¿De qué? ¿De lo que fuiste un ladrón? Hermano, hay cada oración, hay cada pastor. Ven, vamos a orar para que tu hijo salga de la cárcel. ¿Y qué hizo tu hijo? Mató a alguien. ¿Tú crees? Ahora, ¿Dios le puede perdonar a ese hombre si se arrepiente? Sí, pero tiene que pagar lo que ha hecho, las consecuencias de su pecado. ¿Están captando eso? ¿Están entendiendo? Por más que se metan a un ayuno de 30, de 40, porque así quieren, entre comillas, doblar la mano de Dios, ¿van a poder? No, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿lo estás entendiendo? Pero si se arrepiente, sí se salva y se va al cielo, se hace frutos dignos de arrepentimiento. Pero si sigue con su hipocresía, con sus tranzas, con sus pecados, no. ¿Lo estás entendiendo? Eso es lo que quiere decir. Gloria a Dios. Porque el juicio de Dios dice que comienza ¿por dónde? Por su casa. Aquí tiene que purificarnos, porque nosotros somos la luz, la sal de este mundo, hermanos. Nosotros tenemos que ser recto, ejemplo. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan o no? Y si por nosotros comienza el juicio, ¿cuál será el fin de los que desobedecen? El infierno eterno. Por desobediente, ¿sí o no? Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que es agredido verbal o físicamente, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y esto es obvio, porque este es el destino de los verdaderos discípulos. Porque los que son egoístas, pervertidos, corruptos, adúlteros, borrachos, hermanos, ¿cómo van a entrar al reino de Dios? ¿Podrán? Pablo lo dice a los Gálatas: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden, es imposible que vivan ahí. ¿Lo estás entendiendo o no? Volvamos, Mateo 5, nuestro texto de estudio. Gloria a Dios, aleluya, te alabamos, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, santo Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y miren, aquí hay una variante. En el versículo Dios dice por causa de la justicia, ¿sí o no? O sea, por causa de caminar en rectitud, por causa de vivir como Dios quiere. Pero aquí hay una variante. Pregunta: ¿cuál es la causa de Jesús? ¿Ah? ¿Cuál es? El evangelio, su mensaje, o sea, lo suyo. ¿A qué vino a morir? ¿Ah? Por todos los suyos, por todos aquellos que iban a creer en él. Los judíos primeramente, pero no los recibieron. Gloria a Dios, no le creyeron. Entonces, ¿qué significa por mi causa? Cuando defendemos celosamente el mensaje del evangelio. ¿Sí o no? Porque lo que hizo Jesús en la cruz fue algo glorioso. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, cuando alguien dice herejías, aberraciones respecto al sacrificio de Cristo, a la muerte expiatoria de Cristo, a la resurrección de Cristo, al mensaje de santidad, de rectitud, de arrepentimiento, y están hablando cosas torcidas, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienen que hacer los verdaderos cristianos? Tenemos que defenderlo. Y tú le dices: no, discúlpame, María Magdalena no fue amante de Jesús. ¿De dónde sacas eso? Y ahí el ateo, el enemigo de Dios, te dice: no, es que ahí te engañan. En esa iglesia te están engañando. O sea, aquí yo les estoy engañando, hermanos. Y te hago creer que Jesús era muy santo. ¿Ah? Entonces, ¿qué haces tú? Defiendes las verdades del evangelio y le comienzas a explicar. Lo que pasa es que tu vida no te gusta porque tú vives mal y se te echan encima, hermanos. Ay, es cristiano, y te comienzan a calumniar, a vituperar, te agreden verbalmente y hasta físicamente. Hermanos, yo fui el primero en convertirme en mi familia, el primero, y fui agredido por mi familia por varios años, hermano. Desde jovencito ya, aunque esas veces fui un mal cristiano, tengo que reconocerlo. Pero cómo me agredían, hermanos, todos, gloria a Dios, todos. Pero nunca me rendí porque mi fe fue firme en el Señor, sé en quién he creído, hermanos. Entonces defendemos el evangelio de Cristo, defendemos la palabra de Dios. Y al hacer esto, le declaramos la guerra al mundo, al diablo y a los mismos hermanos de la iglesia. Miren en nuestro letrerito: confronta el pecado y también los hermanos de la iglesia te aborrecerán. Judas, capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Gloria a Dios, para que veas, para que no te acobardes, hermano, cuando te toque defender el evangelio. Mira, Judas, capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice el Señor? Es el penúltimo libro, por favor. Parece que recién están en Génesis, hermanos. Judas, capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice el Señor? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, remarquen eso, escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Ahora, los santos aquí no son los santos que están colgados allá en las iglesias católicas, no, 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 no. Los santos son los creyentes, los cristianos, los discípulos. Y la palabra contendáis viene del griego epagosinomai, que significa combatir, como si fuera una lucha, una guerra. También significa luchar, defender. Pregunta, ¿cómo defiende una madre si está caminando por ahí en una calle, está con sus hijitos pequeños y de pronto aparece un perro que trata de morder a sus pequeños? ¿Cómo lo defiende? ¿Le va a dejar a sus hijitos y se va a escapar? No. La mamá va a agarrar una piedra, un palo, lo que sea, pero va a luchar, hermano. Va a pelear ardientemente, porque no quiere que a sus hijitos les muerdan. Lo mismo. Eso significa el verbo defender ardientemente, fervientemente la fe. Y aquí fe implica el evangelio, la palabra de Dios. El problema es que cuando defendemos ardientemente la fe, la pureza del evangelio, nos van a agredir muchos falsos cristianos, falsos pastores. Hermano, cuando yo defiendo ardientemente, no debes pagar por los milagros. Hermano, yo lo defiendo ardientemente y nadie me puede callar la boca, porque muchos están siendo engañados, ¿sí o no? Y al defender la palabra de Dios de esa corrupción, que tienes que traer tu semilla, que pacta con Dios, que kermeses, que platos, vas a recibir la bendición. Hermano, todo eso es una corrupción, eso es una blasfemia. Y desde los propios altares, hermano. ¿Quién quieras llevarse la bendición? Uy, hermano. ¿Qué? Cuando uno conoce la Biblia, los mira de pies a cabeza, hermano. Porque esa es una corrupción. Hermano, no podemos pagar por las bendiciones de Dios, ¿sí o no? No se puede. ¿Eso qué provoca? Que me gano enemigos. A todos esos corruptos, falsos, mentirosos que abusan de la fe de la gente. Y comienza la agresión. Escúchenme bien. Yo defiendo la palabra de Dios. Mi asunto, hermanos, no es personal con ninguno de esos hombres. Y no debemos permitir que se vuelva algo personal. Pero eso no implica que no debamos de defender, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? No puedes permitir que manipulen de esa manera. Y esto produce ¿qué? Vituperio, agresiones, calumnias. Ellos dicen que yo les calumnio, que yo los agredo. Gloria a Dios. Y ellos dicen, no, es que es por causa de Cristo, es que este no tiene la visión. ¿Tú crees eso? ¿Ah? Pero ellos no pueden decir nada de nosotros, porque no tenemos nada oculto, porque malandrines no somos. Gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes les he robado algo, hermanos? Los he manipulado. Gloria a Dios. Yo no tengo nada oculto, hermano, se los aseguro. Gloria a Dios, aleluya. Y si Dios a veces me bendice es porque Él quiere bendecirme. ¿Yo qué puedo hacer, hermanos? Si tú eres fiel a Dios, es inevitable que Dios te bendiga, pero sin hacer tranzas, sin hacer cosas malas, porque Él tiene el poder para hacerlo, hermano. Versículo 11, la segunda parte del capítulo 5 de San Mateo. ¿Qué dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y vituperen viene del griego oneidizo, que significa injuriar, reprochar. Te dicen, ¿qué te crees? ¿Te acuerdas cómo eras? Ahora te crees el super santo. Y te empiezan a reprochar. En el mundo hay un dicho que dice que todos tienen un precio, pero los verdaderos discípulos de Cristo, aunque les pongan todo el dinero del mundo, ellos no se venden. A mí me probó Dios muchas veces. Muchas veces. Yo podía haber usado esto, hermano, para manipular a la gente. Pero, hermano, yo tengo miedo de Dios, yo creo en el Señor. Yo he visto, hermano, la recompensa que Dios tiene para aquellos que somos fieles. Entonces yo no me puedo vender, hermano. No me importa, mi hijo. Muchos me podrán decir, pero ¿cómo estás ayunando? Gloria a Dios el sustento de tus, gloria a Dios, camaradas, los otros pastores. No.
Que confíen en Dios. Si realmente Dios les llamó, les va, gloria a Dios, a sustentarse, ¿no? Porque Él tiene el poder para hacerlo. No se tiene que hacer estrategias humanas. Yo no tengo que inventarme aquí un negocio. Si Dios me llamó, Él me va a respaldar, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen un precio para traicionar el evangelio? ¿Ah? Hay muchos que se venden, ¿no? Por comida. Ay, no, es que van a dar comida en esa fiesta. Pero es una fiesta del mundo donde va a haber bebidas, donde va a haber cumbia. Sí, pero es que va a haber torta. Ahí, ¿por eso te vas a vender? ¿Ah? Ah, es que es mi amigo, es mi ah, qué bonito. Ay, ¿por eso vas a traicionar a Jesús? ¿Ah? ¿Ah? Hermanos, hay muchas iglesias donde el gallo les canta 3 veces. ¿Entendieron eso? ¿O no? Hay muchos cristianos que el gallo les canta a diario por traicioneros, porque niegan a Jesús con su vida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así dice la palabra. Versículo 11. Seguimos. Y os persigan. Y persigan viene del griego dioko, que significa agredir física y verbalmente. Ya lo expliqué. Y luego añade, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta frase, toda clase de mal, viene del griego poneros, que significa, dirán toda clase de cosas perversas, inmorales contra vosotros. Y luego añade otra frase, mintiendo. Y mintiendo viene del griego pseudos, que significa falso. O sea, dirán falsedades, dirán mentiras. ¿De quién? De nosotros, hermanos, de los verdaderos cristianos. Entonces, cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, predicas las verdades del evangelio, te vas a ganar enemigos. Y viene la agresión físico, verbal, como ya se los conté. Hermano, la gran mayoría de una denominación aquí en Oruro, y es una iglesia que es lo más grandecita, dicen que yo estoy descasiado por decir la verdad del evangelio, por confrontar a su becerro de oro, hermanos, porque su pastor es su becerro de oro, y le creen todo. Entonces le creen lo que él les dice, que yo estoy descasiado, que perdí la visión, que he traicionado a la visión. Gloria a Dios. Pero yo no puedo, hermano, fomentar el pecado de nadie. Si en una iglesia a mí me enseñan a mentir, me enseñan a robar, aunque entre comillas te digan, es que es para la obra de Dios, ¿tú crees que Dios eso lo va a pasar por alto? Ya te lo expliqué hace unas 2 o 3 semanas, me parece. Si aquí hacemos un viaje y compramos pasajes a 25 bolivianos, pero yo les saco a 50 bolivianos y les digo, oye hermanos, ya los allegados, hermano Denis, hermano Cristian, oye, digámosle que es a 50 bolivianos. Pregunta, ¿tienes que obedecerme eso? ¿Ah? No. Porque si me obedeces, ¿no? Cómplice. ¿Y tú crees que Dios te va a pasar por alto eso? ¿Qué le vas a decir? Ay, pastor, ay, señor, es que mi pastor, ¿le vas a decir eso? ¿Te das cuenta que no? Entonces yo no me puedo vender, hermano. No quiero que el gallo me esté cantando a mi oído, hermano, por traicionero. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Así que ya saben, por predicar y vivir como Dios manda, te vas a ganar enemigos, te van a difamar, te van a hacer quedar mal. A mí me hacen quedar mal, grave en esa denominación, hermanos. Grave. Mucha gente que me hablaba bien, porque yo siempre he sido, no te diré perfecto, pero siempre he sido un buen siervo de Dios, he tratado de ser lo mejor posible. Hasta con ellos me hicieron quedar mal, hermanos. Hablaron mal de mí, gente que me saludaba, me hablaba bien, que me respetaba, hermano. Uy, me hicieron quedar mal, hermano. Gloria a Dios. Así que, gloria a Dios, aleluya. Yo prefiero eso a que el gallo me esté cantando a los oídos, por no defender las verdades del evangelio. Pero yo me gozo, porque dice la Biblia que debemos gozarnos, ¿sí o no?
Jesús dice, si a mí me han calumniado, me han vituperado, a ustedes también lo harán. Ahora el problema es cuando te acusan de algo que es verdad. Ahí sí es mejor que te arrepientas como Pedro. O si no, tuércele el pescuezo al gallo, ¿no? Para que no te denuncie que tienes una doble vida. Porque el que acusa está obligado a comprobar, ¿no es cierto? A mí nunca me pudieron comprobar que yo estoy descasiado o que yo les hice algo, me salí por pecados, ni nada de eso. Y yo me río, hermanos, porque yo a quien debo agradarle es a Dios, ¿sí o no? Por eso tenemos ahí nuestro gloria a Dios, aleluya, eslogan, porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí o no? Vamos a ver, miren lo que pasó con Daniel, un joven temeroso de Dios, era recto, insobornable, él era fiel. Vayámonos a Daniel 6:1. Gloria a Dios, esta historia es preciosa, hermanos. Te alabamos, Señor. Daniel capítulo 6, versículo, mira lo que dice el Señor. Parecía bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Y sátrapas eran gobernadores, que gobernasen en todo el reino. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, tenía un espíritu superior. Era un hombre íntegro, mejor que los corruptos gobernadores. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Y falta aquí traduce perversión, corrupción moral. No podían probar nada, porque Daniel era un hombre recto. Y Daniel es el prototipo del verdadero cristiano. ¿Cuántos quisieran ser como Daniel? Digan amén. De ti, hermano, que digan lo que quieran, pero no te pueden comprobar nada. Ahora, si te comprueban algo es otra cosa, hermanos. Pero si es mentira lo que dicen de ti, porque el que nada hace, nada teme. Y a Daniel, hermano, no le encontraban nada. Entonces esos hombres, desesperados, decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se confabularon los 122 sátrapas. Yo lo estoy resumiendo, hermanos. Y planearon ir al rey para decirle que saque un decreto para el que ore a otro Dios sea echado en el foso de los leones. Y fueron donde el rey, y el rey dijo, sí, y dice que lo selló con su anillo, hermanos. Y los sátrapas dijeron, ahora podemos acusar a Daniel, lo tenemos en nuestras manos. Vamos a saltar, versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Qué significa eso? Que nada, absolutamente nada, alteró sus convicciones, su fe en el Señor. Y él dijo, a mí no me importa que me echen al foso de los leones, pero a mí nadie me va a manipular. Yo soy ministro y siervo de Dios, y nada ni nadie va a hacer que deje a mi Dios. Uy, qué hombre más grande, hermanos. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo pescaron, hermanos, con las manos en la masa. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Ay, ¿no has confirmado
que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo al rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado, o sea, no puede echarse atrás. Ya lo había firmado, ya lo había sellado con su anillo. Entonces respondieron y dijeron delante de él, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti. Uy, lo estaban calumniando, lo estaban difamando. Oh rey, ni acá te le dicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición a su Dios, y no a ti. Uy. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Dijo, ay no, ¿para qué puse mi sello? Porque él sabía que Daniel era un hombre recto. Qué lindo que la gente piensa así de un cristiano, hermano. No, este es un verdadero siervo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que le pesó. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que resolvió librar a Daniel. Ay, ¿cómo anulo? Ya sellé con mi anillo. Y dice que hasta la puesta del sol, hasta que atardeció, hasta que se oscureció, estaba buscando la forma de librarlo, porque sabía que Daniel era un hombre recto. Pero aquellos hombres rodearon al rey, lo estaban, gloria a Dios, aleluya, presionando. Gloria a Dios, aleluya. Rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No puedes, rey, no puedes, tenemos que echarlo al foso de los leones a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gloria a Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de él no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, imagínate, ayunó por Daniel. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Eso es lo que nos tiene que importar, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hermanos, Daniel nunca había traicionado la palabra de Dios, ni le culpó, reclamó a Dios. Ay, Señor, mira, te sirvo, te soy fiel, soy recto, soy justo, y mira, me echan aquí al foso de los leones. No, él nunca les reclamó. Ese es el prototipo del verdadero cristiano. No le importa el precio a pagar, hermanos, aunque te echen al foso de los leones, ¿sí o no? Daniel no se vendía por unas 30 monedas de plata para traicionar al maestro, jamás. Nada alteró las convicciones de Daniel. Nada debe alterar nuestra fe en Cristo. Amén. Y nuestra fidelidad a la palabra. Volvamos. Mateo 5, versículo 12. Volvamos. Ya estamos acabándonos. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué? Porque de la misma forma, hermanos, murieron los profetas de antes. Los acusaban, mentían, los vituperaban, los perseguían. Gloria a Dios.
Dice que por esa causa, por su fidelidad, hermanos, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y galardón significa recompensa. Si tú quieres recibir recompensa, galardón, hermano, no puedes, hermano, echarte para atrás. Gloria a Dios, aleluya. No sé si me pueden regalar 10 minutos más. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver qué historia es esta. Preciosa, linda, hermanos. Es una de mis historias favoritas. Primera de Reyes, capítulo 22. Y terminamos con esto. Regálenme 10 minutitos más. Versículo 1. Yo lo voy a resumir porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Gloria a Dios. En ese tiempo, hermanos, se había dividido el reino, Israel y Judá. Josafat, que era un rey piadoso, amaba a Dios, ese fue el que dijo cuando vinieron los enemigos. ¿Se acuerdan? Ay, no sabemos a quién ir. Señor, solo a ti recurrimos. Ese era el rey de Judá. Pero el rey de Israel, Acab, hermano, ese no era recto delante de Dios. El tipo era un corrupto, orgulloso, mentiroso. Y le gustaba oír lo bueno, no le gustaba que le dijeran las verdades. Gloria a Dios. El típico falso cristiano, el típico cristiano convenenciero, que cuando solamente las cosas le va bien, ahí sí, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando le va mal, uy, olvídate. Entonces, aleluya, a este Acab no le gustaba que le dijeran sus verdades. Versículo 2. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, todo ministro de Dios, todo hombre de Dios, todo verdadero cristiano se asegura de consultar con Dios, ¿no es cierto? Para ver qué hacer. Si Dios le dice que vaya, él va. Pero si Dios le dice que no vaya, él no va. Si le dice habla, él habla. Y si le dice cállate, él se calla. Versículo 6. Y así tenemos que ser nosotros. Para hacer cualquier cosa, pregúntale al Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y fíjate lo que dijo Josafat. Y Josafat era un hombre que tenía discernimiento. Versículo 7. Y dijo Josafat: ¿hay aún algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Pregunta: ¿qué vieron esos 400 profetas? ¿Ah? Él tenía discernimiento. Dijo: no, estos son unos vendidos. Seguramente les van a pagar bien por esta profecía. Por eso vienen a profetizar. No confrontan el pecado. Ellos profetizan lo que le gusta al rey y al pueblo. Por eso dijo: no queda uno por ahí, aunque uno solo, pero que sea de Dios y hable con la verdad. Fíjate lo que le contesta Acab, versículo 8, la primera parte. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imia. Pregunta: ¿por qué nunca lo invitó? ¿Saben por qué? Porque este hombre profeta que se llamaba Micaías hablaba con la verdad, hablaba la palabra de Dios y no se vendía como hoy muchos se venden. Gloria a Dios. Porque hay muchos profetas hoy día que se venden, porque sacan pues su tajada.
Aleluya. Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Como diciendo: ay, yo descubrí manipula a los profetas y nada más los hace traer a los que profetizan bien a su iglesia, y todo es amor y todo prosperidad. Pero trae a Micaías, que confronta el pecado, la desobediencia, el que no se vende por dinero. Y dijo a Acab: ¿a no me gustan sus profecías. ¿Qué más dice? Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imía. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla y vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Pero ahora la pregunta es: ¿qué profetizaban estos hombres? Versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y gloria a Dios, aleluya, Kenana era uno de los 400 vendidos, de los 400 profetas. Y dijo así: ha dicho Jehová, con estos acornarás a los sirios hasta acabar. Y dice que se puso sus cuernos. Así les va a hacer. Como esos payasos que salen, ¿no? Gloria a Dios, en un canal de televisión. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Josafat seguramente lo miró y dijo: ay, qué payaso. Y volteó a mirar a Acab. Y Acab: ay, esto me gusta. Porque estos profetizan bien para mí, así como los de hoy. Porque eso les gusta, inclusive al pueblo, ¿sí o no? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar casa, Dios, uy. Pero no les confrontan el pecado, no les dicen que tienen que arrepentirse, no les dicen que tienen que tener un compromiso con Dios, no les dicen que tienen que tomar la cruz del Cristo. Pregunta: ¿los profetas de Dios no profetizan cosas malas? ¿No confrontan el pecado? Estos hermanos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero veamos qué sucedió. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Uy, hermanos, ¿dónde he oído eso? ¿Han oído algo parecido a eso? Gloria a Dios. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas no vos anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos. Uy. Ese mensajero quiso coercionarlo, o sea, manipularlo a Micaías. Gloria a Dios. Y anuncia también buen éxito, o sea, profetízales éxito y prosperidad, porque si lo haces te van a dar pues dinero, te van a dar cash. Gloria a Dios. Y así hay muchos profetas, ¿no? El día de hoy. Versículo 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y esos profetas profetizando: ¿cuántos de ustedes tienen negocios? Aquí Dios me está mostrando sus negocios y los veo prosperando. A ver, ¿usted qué vende, hermano? Ay, yo vendo tornillos. Usted va a ser el señor de los tornillos. ¿Quién más tiene negocio? Y otro levanta su mano por allá. ¿Qué vende usted, hermano? Anillos. El Señor me está mostrando: usted va a ser el señor de los anillos. Y pura prosperidad. Y todos, ¿no? Profetízame a mí. Porque esa profecía, uy, ¿quién no quiere ese tipo de profecías? Por favor, hermanos, no se dejen engañar. Ellos no hablan de adulterio, no hablan de arrepentimiento,
No hablan que Dios nos va a juzgar, no. Porque dicen ellos, eso es maldecir al pueblo. Versículo 15. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en la mano del rey. Y aquí Micaías está hablando con sarcasmo. Se está queriendo decir todo lo contrario, ¿entienden, no? ¿Saben lo que es sarcasmo, no? Miren, versículo 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y cuando decían eso, hermano, el profeta tenía que decirlo, aunque le costaba la vida, en el nombre de Jehová. Mira, versículo 17. Entonces él dijo: yo vi a toda Israel esparcida por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Gloria a Dios. Versículo 19. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Mira, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y pongan atención. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? ¿Entienden? ¿Quién inducirá? ¿Dónde nació eso? Gloria a Dios. ¿En el corazón de un demonio o en el corazón de Dios? ¿Ah? ¿Quién inducirá a Acab? Gloria a Dios. ¿Quién? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Miren, escúchenme bien. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, un demonio. ¿Se acuerdan de Satanás cuando se puso al frente de Dios para probar a Job? Y aquí nuevamente un demonio se presenta a Dios y le dice: yo le incito. Escuchen, pongan mucha atención. Gloria a Dios. Y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? ¿De qué manera? Versículo 22. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Pónganse a temblar, hermanos. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. ¿Quién endureció el corazón de Acab? El diablo, instrumento, pero ¿quién lo endurece? ¿Ah? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Gloria a Dios. Versículo 23. Y ahora he aquí: Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti, Acab. Miren, versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y este era el de los cuernos, ¿se acuerdan? Versículo 25. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Uy, hermanos. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Hermanos, por decir la verdad, lo golpearon y lo metieron al calabozo, por no venderse ni traicionar
la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermano, con esas profecías donde no confrontan el pecado, donde no te hablan de tu vida, donde todo es prosperidad y te va a ir bien y vas a... No, cuídate de esos falsos. Porque seguramente entre muchas de esas falsas profecías están muchos espíritus, gloria a Dios, que no son de Dios, pero que son usados por Dios para engañar. Porque en muchas iglesias se conforman: yo estoy bien con Dios, mira, por eso Dios me ha prosperado, por eso tengo este edificio, por eso tengo este auto. Uy, ten cuidado, porque eso no es verdad. Te lo estoy demostrando con la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 28. Vamos a resumir algunas cosas porque el tiempo ya se nos pasó. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. O sea, les dijo, ¿no? Si es que yo, gloria a Dios, aleluya, si es que ellos vuelven en paz, mejor dicho, quiere decir que yo no he hablado por Dios. No. Escuchen los pueblos, ustedes son testigos, para que ese día lo vean. Pero, gloria a Dios, aleluya, cuando vino el momento, Dios respaldó al que era siervo de Dios, a Micaías. Vamos a saltar, versículo 34. Mira las consecuencias de esas falsas profecías. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Este quería escaparse. Dice que le dijo, gloria a Dios, aleluya, a Sedequías: oye, hazte pasar por mí, di que tú eres el rey de Israel. Y dice que vinieron los enemigos y dice: no, este no es el rey de Israel. Y dice que él se vistió y se puso una armadura, hermanos, una armadura para protegerse, para que no le pase nada. Porque ya, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Micaías lo había profetizado. Porque el pueblo va a estar, porque no va a tener pastor, o sea, el rey va a desaparecer. Va a ser un pueblo que no tiene pastor, según si hay uno que los guía. Y dice que se protegió para que no le pasara nada. Y dice que alguien disparó. ¿Alguna vez has hecho eso? Gloria a Dios. Cuando estabas jugando la pelota quemada, a quien le llegue. ¿Alguna vez te ha pasado cuando eras chiquito? Y así dice que dijo este soldado: a quien le llegue. Pero pregunta: ¿quién apuntó la flecha? Para que pasara, dice. Tenía una armadura, estaba protegido, pero por la rendijita, hermano, entró, por esa partecita descubierta. ¿Quién apuntó la flecha? Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso ten cuidado, hermano. Israel fue esparcida, fue vencida. Acab murió, los 400 profetas mentirosos vendidos, gloria a Dios, simplemente estaban profetizando por dinero. Se cumplió la palabra de un fiel profeta del Señor. Pero ¿a qué precios, hermanos? ¿A qué precio? Fue agredido, fue vituperado, fue encarcelado. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Hermano, que nada nos debe de hacer que nos echemos para atrás. Volvamos Mateo 5, versículo 12, y ponte de pie. Hermano, no te puedes vender por dinero. A mí una vez, hermano, me querían llevar, hermano, a otra denominación. Me ofrecieron dinero, me ofrecieron llevarme a Brasil, me ofrecieron pagarme todo, hermano. Tener una iglesia, mantenerme, asegurar a mi familia, a mis hijos. Pero, hermano, no puedo hacer eso, hermano. Y tú tampoco nunca lo hagas, hermano.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando te suceda todas estas cosas, cuando te pase todo esto por causa de gózate y alégrate, porque recuerda que tu recompensa es grande en los cielos. Porque no solo te pasó a ti, si estás siendo agredido, si estás siendo vituperado, te están insultando, te están amenazando, te están odiando tu propia familia, te están diciendo que te has vuelto loco, que te han lavado el cerebro y que no sé qué, hermano, no te preocupes. ¿Por qué? Porque no eres el único. Porque dice que así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y a todos los verdaderos cristianos, hermano, les va a pasar esto, por confrontar la verdad. A ver, tú ya a esa iglesia que antes asistía, háblales, trátales de enseñar esto. Uy, te van a querer meter, hermano, gloria a Dios, aleluya, al fuego. ¿Sí o no? Trátales de explicar lo más calmado, lo más humilde posible esto. Se van a sentir agredidos. Pero no te olvides que tu recompensa es grande en los cielos. Hermanos, no sé tú, pero yo voy a seguir predicando el evangelio. Le duela a quien le duela. Si me dicen que soy loco, que estoy descasiado, etcétera, etcétera, que me lo prueben, ¿sí o no? Vamos a ver si me lo prueban lo que dicen. Y lo que digan de ti igual, hermano. Pero traicionar las verdades del evangelio, hermanos, jamás. Jamás, jamás, jamás. Que Dios nos ayude. Ahora ya sabes por qué te persiguen, por qué te sucede todo, hermano. Por defender las verdades del evangelio. Que no sea ya algo extraño para ti. Ya sabes lo que te espera. Que cuando más prediques la palabra, que cuando más fiel seas a Dios, eso va a causar que los demás te agredan. Va a comenzar en tu familia, tal vez con los más allegados a ti, tal vez tus hermanos, tu papá, tu mamá. Oye, no seas tan fanático, ya está bien que vayas a la iglesia, pero ya no exageres. Estás exagerando. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ten cuidado, porque muchas veces cuando no entendemos, no conocemos eso, nos queremos desanimar. Y a veces, ¿has escuchado? A mí me ha pasado, no sé si a ti. Ay, más me consagro y más me afirmo contigo, Señor, más fiel quiero serte, pero peor, más agresiones, más problemas. Sí, porque eso dice la Biblia. Y eso quiere decir, y lo hemos visto con la palabra, que el Espíritu Santo se posa sobre ti. Eso quiere decir que estás yendo por el buen camino. Porque si nadie te dice nada y pasas inadvertido y piensan que eres uno del mundo más, entonces más bien ahí sí preocúpate. Porque ahí quiere decir que no.